Gloria al Señor. Y vamos, ya la hermana Fanny nos leyó el pasaje por, hermanos, en lo que voy a predicar en esta preciosa hora. Quiero predicarles, hermanos, de algunos acontecimientos antes de la crucifixión, ¿verdad? Uno de los propósitos, ahí está, uno de los propósitos, hermanos, es de esta predicación, es ser conscientes en que la muerte y crucifixión del Señor Jesús, hermanos, son en nuestra vida dos cosas esenciales para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Deseo alentarlos, hermanos, sobre el asunto de la muerte y crucifixión del Señor Jesús. ¿Quién no se alienta al saber que Cristo murió por nosotros? Para el hombre, hermanos, hay salvación, hay redención, hay misericordia, amén. Y nosotros lo podemos, y nosotros somos evidencia de eso. Vamos a leer, hermanos, ahí Juan capítulo 18, verso 1 al 11. Bueno, ya lo leyeron, yo se lo voy a leer una vez más, usted me sigue, amén. Dice así, fíjese: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. ¿A quién? Acuérdense de ese nombre. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, en esta tarde, Señor, tan importante, Señor, de dirigir nuestros pasos y reunirnos aquí, Señor, para escuchar tu palabra y conmemorar, Señor, tu muerte en la cruz. A las 3 de la tarde, Señor, entregaste tu espíritu, Señor. Y hoy nos reunimos con aquellos que tienen campañas, Señor, cultos especiales desde las 3 de la tarde, Señor. Nos reunimos junto con ellos y con los que se acaban de reunir también, Señor, con el propósito de darte el honor, la honra y la gloria por tu muerte y tu crucifixión. Jesús, gracias. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Bueno, el tema es remembranzas de la
Pasión de Cristo, y el título es El suplicio de la crucifixión. Para introducirnos en la predicación, déjenme recordarles algunos acontecimientos de antes del arresto del maestro. En primer lugar, hermanos, la Pascua, tomada con sus discípulos, ¿se acuerdan? Se reunió y tomaron la santa, ¿qué? Cena, ¿verdad? Y luego, hermanos, la traición ¿de quién? De Judas ante el Señor, cuando en la misma cena, hermanos, les dice a sus discípulos cuando les anuncia que uno es diablo, ¿verdad? Y que lo iba a traicionar, y que le dijo: el que meta conmigo el pan a la copa, ese me ha de traicionar. Y posteriormente el Señor Jesús le dijo: amigo, lo que tienes que hacer, hazlo ya. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Y Judas salió, hermano, con el propósito mezquino de su corazón, hermanos. Él vendió, bien lo sabemos la historia, al maestro por 30 monedas de plata. Bueno, hermanos, fíjense bien. Si el Señor Jesús todo lo dio por amor a nosotros en la cruz, ¿cuántos dicen amén? Todo lo dio por nosotros en la cruz. Lo que menos podemos hacer nosotros en los momentos difíciles como Él pasó es seguir adelante en nuestra vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay otra. Miremos algunos pasajes de cómo se dio el arresto y crucifixión del Señor Jesús a favor de una humanidad perdida. Hoy miraremos, hermanos, el arresto del Señor Jesús premeditado por Caifás y Anás, sumos sacerdotes del templo. El pasaje, hermanos, declara que el maestro, habiendo orado por sus discípulos y haberles dado algunos consejos a practicar, salió del lugar donde se encontraban para dirigirse al monte de los olivos. Es decir, cuando ellos, hermanos, terminan la Santa Cena, ¿verdad? Judas sale, hermanos, y posteriormente el Señor se lleva a los discípulos al monte de los olivos. Juan 18:1 dice que salió, fíjense bien en el pasaje que leímos, cuando ellos salen y les dice: vénganse, vamos a orar al monte. Cuando el Señor sale, Juan lo declara de esta manera, los evangelios declaran este pasaje de otra manera también, pero Juan da un detalle que me puso a pensar en cierta manera, hermanos. Dice que salió al otro lado del torrente, fíjense bien, eso es lo que me llamó la atención, del torrente del Cedrón. Y Mateo, fíjense bien, declara que era en el monte Getsemaní, ahí en Mateo 26:36. Y Marcos en el 14:32 lo declara que era un lugar llamado Getsemaní. Y por cerrado Lucas 22:39, fíjense bien, lo declara como el monte de los olivos, ¿verdad? El asunto es que ahí comenzó, hermanos, el suplicio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, hermanos, se cumpliría totalmente la profecía. 33 años y medio Jesús nació, creció, fue bautizado por el Espíritu Santo, fue bautizado en el Jordán por Juan, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, salió del desierto victorioso con un poder tremendo,
y comenzó el ministerio del Señor Jesús a predicar el nuevo evangelio de su Padre en la tierra, a hacer milagros, hermanos, y termina aquí, después de la Santa Cena. Salieron, hermanos, al torrente del Cedrón. Es decir, hermanos, el torrente del Cedrón se encontraba en Jerusalén a la salida. Y cada que iba el maestro, hermanos, a orar al monte de los olivos, el Señor tenía que pasar por ese lugar llamado el torrente del Cedrón. Gracias, hermana. Cada que él iba a orar con sus discípulos al monte de los olivos, al parecer el monte de los olivos era el lugar de consagración del Señor Jesús y los discípulos, y les enseñaba. Él tenía que pasar por ahí para dirigirse, hermanos, a este monte. Hermanos, pero fíjense bien, esto me hace pensar, hermanos, en este torrente, algo un poquito, ¿cómo les quisiera decir? Oculto. Algo que me llamó la atención. Cedrón, fíjense bien. Cedrón significa, con toda seguridad, fíjense bien, oscuro y turbio. Y se le llamaba así al valle por tremenda, fíjense bien, oscuridad, y por encontrarse en la parte baja de entre Jerusalén y el monte de los olivos. Miren, el monte de los olivos, hagan de cuenta que está aquí arriba. Y para entrar a Jerusalén tú tenías que bajar y subir a Jerusalén. Pero Jerusalén se miraba del monte de los olivos. Si salías de Jerusalén, tendrías que bajar el torrente de Cedrón y subir hacia el monte de ¿qué? De los olivos. Bueno, fíjense bien. Para comprender mejor esto, el torrente, hermano, era un arroyo grande. Era un arroyo grande, pero ese arroyo era un río de aguas negras. Y aunque fuera de día, hermanos, se miraba oscuro. Y en esa oscuridad, hermano, el agua era dice que era totalmente también oscura. Eran aguas negras. Ese río, ese torrente, hermano, de aguas negras, los reyes, fíjense bien, tiene un historial tremendo. Los reyes lo usaron para quemar y destruir los ídolos paganos. Cuando ellos tomaban poder, hermano, y conquistaban Jerusalén o luchaban por ella, los reyes, hermano, todos los reyes temerosos de Dios, tomaban, hermano, toda la idolatría y ahí la aventaban o ahí la quemaban. Todo lo que era abominable en la ciudad santa de Jerusalén, hermanos, que era concerniente a la idolatría, hermano, ahí le echaban, todo le echaban ahí también. Es de seguro que ahí comenzó, hermanos, fíjense bien, la pasión del Señor Jesús. Ya que él sería ahí, hermano, en el huerto, él sería apresado por los soldados del templo. Esto me hace pensar, fíjense bien, que el pecado comenzó en un huerto. Según Génesis 3.
Y ahí mismo también fue prometido, hermano, un redentor en Génesis 3:15. Bueno, se lo voy a leer. O sea, en el huerto del Edén comenzaron las cosas, y en el huerto de los olivos terminaron también las cosas. Qué curioso, ¿verdad? Mire lo que dice la escritura de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Fue cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y fueron, hermanos, ¿cómo se dice? Expulsados gracias de ahí. Ahí comenzó todo. El primer Adán perdió, hermanos, el dominio sobre toda la descendencia que él iba a tener, sobre todo el mundo. Es decir, Satanás le quitó el poder de dominar, hermanos, el mundo entero a Adán. Y el príncipe de este siglo, hermanos, se apoderó de eso. Todo eso pasó en el huerto del Edén. Miren, hermanos, Cristo, fíjense bien, comenzó su sufrimiento en el huerto, pero recuerden, y fue también sepultado en un huerto. Anás y Caifás contrataron, fíjense bien, a Judas Iscariote para vender a su maestro. Tanto que Judas, hermano, su ambición era tal que para él, hermano, un buen precio, Anás y Caifás le ofrecieron 30 monedas de plata. Ese es el gran valor que le dieron, hermano, al llamado Jesús Nazareno. Vienen y, hermano, toman acuerdo con Judas, porque él sabía, hermano, dónde se dirigía su maestro y sus discípulos. Él sabía a dónde iban, ¿a qué? A orar. Judas sabía muy bien dónde encontrar al Señor con sus discípulos, ya que dice el pasaje que entró con ellos al huerto, ya que ellos debían ser, fíjense bien, testigos de los padecimientos de su maestro, y ellos debían ser también como su maestro, hermanos. En el comienzo de ellos y a lo largo de todo lo que él sufriría, hermanos, el maestro les estaba enseñando que la vida de los discípulos no iba a ser, ¿qué? Fácil. Que así como él iba a sufrir, ellos también sufrirían. Wow. No iba a ser sencilla la tarea. Él fue sumamente, hermanos, paciente con ellos, mostrándoles aún de qué iba a morir o cómo iba a morir. Cuando el Señor Jesús platicaba con ellos, y aún en el huerto todavía no lo concebían, Él les decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y crucificado. Y cuando lo ungieron en Betania, hermanos, también déjenla, aunque sea de grande valor el perfume, ella me está ungiendo, ¿para qué? Para mi muerte. Ellos no entendían, no comprendían de qué muerte está hablando el maestro.
Bueno, el asunto es que en este monte, en el Jueves Santo, el día de ayer, hermanos, el maestro les iba a enseñar de qué manera él iba a sufrir y a morir, y de qué manera estaba enseñando a sus discípulos, hermanos, que también iban a padecer por su nombre. Amén o no amén. No es fácil la vida cristiana, ¿sí se da cuenta? El Señor Jesús los preparó, pero Él los preparó y les enseñó, se los llevó, hermanos, para que ellos mismos vieran y entendieran que cuando estuvieran en el mismo lugar, en los mismos aprietos como el maestro, aún así ellos deberían de resistir y, si fuera posible, dar su vida por Cristo Jesús. Todos los discípulos dieron su vida por Cristo Jesús. Amén o no amén. ¿Sí les enseñó el maestro el sufrimiento? Sí. Ellos, fíjense bien, debían ser testigos de sus padecimientos a fin de que tuviesen mejor preparados para predicar acerca de los padecimientos de su maestro, y con toda seguridad y entusiasmo. A todo el mundo perdido, pero a la misma vez estar ellos también preparados y dispuestos a padecer por la causa del evangelio. Amén. Uno de los primeros mártires fue ¿quién? Esteban. Y Esteban no fue un discípulo de Jesús. Esteban fue una persona que escuchó el evangelio de Cristo y empezó a predicar el evangelio de Cristo, y por causa del evangelio que él fue el primer mártir de la iglesia. ¿Por quién murió? Por Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y a veces los cristianos no queremos sufrir. Yo le decía a mis hijos, a mi esposa ayer, a Fanny, después de comer, la iglesia de hoy, todos vinieron el miércoles, ¿sí? Yo le dije, la iglesia actual, si nos ponemos en balanza con la iglesia primitiva, la iglesia actual está mal, hermanos. Está mal. Le digo, no damos ninguna señal de que en verdad estamos, hermano, sufriendo por la causa de Cristo. Hermanos, si tenemos libertad de venir a la iglesia, hay que venir. ¿Cuántos dicen amén? Si tenemos, hermanos, como si se empuje para echarle gana, échele empuje. Porque ahorita, hermanos, no nos pide ni nos exige nada, pero en los tiempos de Jesús fueron cosas difíciles para los seguidores de Él y todos los que creían en Él. ¿Cuántos dicen amén? El maestro quería meterlos también consigo en el peligro para mostrarles que por sí mismos serían débiles. Muchas veces el Señor no nos mete en aprietos y no nos pone en dificultades, hermanos, para entender que solo podemos salir adelante con Él y poder exaltar su poder en nosotros. Cuando a veces estamos en dificultades es porque Cristo, hermanos, quiere manifestarse en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ya no podemos y decimos que no, es cuando ahí entra el Señor y nos sostiene. Y muchas de las veces, hermanos, lo triste es que nos metemos en asuntos nosotros mismos, y no por la causa de Cristo, sino por otras cosas. Amén o no amén. Mas sin embargo Jesucristo, hermanos, nos ayuda y nos saca adelante. ¿Es cierto o no? Claro que sí. Pero miren, hermanos, Judas
conocía muy bien el lugar. Y esto agrava más la traición por su maestro. Y se fue para allá, hermanos, para precisamente, fíjense bien, aprovechar las circunstancias y llevar, hermanos, en orden su grave traición. Ya había hablado con Anás, con Caifás, se pusieron de acuerdo y él les dijo: yo sé dónde se encuentra junto con sus discípulos. Cuando Cristo entró en el huerto, hermanos, los discípulos no pudieron orar. Ustedes ya saben la historia. Dice que ¿qué? Que se durmieron. Jesús les dijo: quedaos aquí mientras yo voy y oro. Él iba a orar que íntimamente con su Padre. Quédense aquí, ayúdenme a orar y yo voy a orar con mi Padre. Cuando llegó el maestro, los encontró dormidos. Los encontró, hermanos, estaban cansados, totalmente y profundamente dormidos. El maestro solo oraba, hermanos, a su Padre para enfrentar la batalla que se aproximaba. Una batalla, hermanos, que salvaría a toda la humanidad perdida. Los personajes, fíjense bien, hermanos, cuando Jesús está orando, dice, hermanos, que sus gotas, su sudor, venía mezclado ¿con qué? Con sangre. Era tan grande la agonía, tan profunda la agonía, que el estar orando él, hermanos, sus poros abiertos, su sudor, se mezcló, hermanos, con sangre. Cuando le dice al Señor, a su Padre: si es preciso que pase el cáliz sobre mi vida, sea como tú lo quieras. Hermanos, ¿el Señor Jesús era humano? Sí. Se demostró en su sudor. ¿Sufría? Sí. ¿Lloró? ¿Tenía pesar por lo que iba a pasar? Sí. Por eso oró a su Padre. Hermanos, algunos personajes intervinieron, hermanos, en el arresto de Jesús. Una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y al frente de ellos Judas guiándolos, bajando por el torrente, hermano, del Cedrón, y subiendo rumbo al monte de los Olivos, con toda una multitud, hermanos, coligada contra nuestro Señor Jesucristo. Esto me lleva a pensar que los enemigos de Jesús eran muchos y sus amigos, hermanos, eran ¿qué? Ya no eran 12, ya nomás eran ¿qué? 11. Y el número 12 se había convertido en su traicionero. Lo traicionó por ambición y por unas cuantas monedas de plata. Estas personas, fíjense bien, que venían con Judas, tenían el permiso legal para apresar al maestro y llevarlo ante el Sanedrín. O sea, el cuerpo que iba a ejecutar la orden, hermanos, sobre Jesús de lo que harían. El maestro siempre tuvo enemigos y lo sigue teniendo hasta hoy en día, hermanos. Digan amén, por favor. Algunos, fíjense bien, son poderosos eclesiásticos y civiles, como los de aquel tiempo. Así como le hicieron la guerra al maestro y a los discípulos,
Hoy en día, en muchas partes del mundo, hermanos, también aquí gozamos de libertad, pero en algunos países musulmanes, hermanos, los siguen matando. Algunas partes de África los siguen matando a cristianos por la causa del evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, bendita libertad que tenemos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Bendita libertad que podemos cantar, escuchar la palabra de Dios y predicarla también. ¿Cierto o no? Pero hay muchos enemigos todavía en contra del evangelio de Cristo, y muchos siguen muriendo por la causa de nuestro Señor. Hermanos, hay que echarle ganas. Amén. No se desanimen, den todo por Cristo. Cuando no tengan ganas de venir a la iglesia, vénganse. Acuérdense de estos momentos que pasaron los discípulos con el maestro. Iban todos, hermanos, esta gente dirigidos por Judas el traidor. Lo más triste es que venían con armas y palos para apresar al maestro, que siempre se mostró sumiso ante las necesidades de los demás. Lo dice Isaías 53. ¿Cómo recibió? Fíjense bien, viene la turba, vienen alterados, vienen con palos, vienen con armas. Oiga, todo un ejército, podríamos decir, y al frente Judas apresurando el paso. Hermanos, bajan el torrente, suben al monte de los olivos y entran por el camino donde entraba el Señor. Ya sabía Judas el lugar que usaba en el monte el Señor para orar con sus discípulos y enseñarles, y los va guiando. Y cuando, hermano, se ve la figura, hermano, del Señor hacia lo retirado, fíjense bien cómo el Señor viene acercándose ante la multitud, y su discípulo, el tesorero de los dineros, hermanos, del tesoro del Señor Jesús, viene, hermanos. ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo recibió el Señor a esta gente que lo iba a apresar? Fíjense bien, con una pregunta suave, dice el evangelio que leímos. Cuando llegan y se confrontan, y el maestro les dice: ¿a quién buscáis? Fíjense bien, ahí en el verso 4. El maestro, apresurándose, hermano, un poco al suplicio de su crucifixión, dándole en cierta manera tal vez algo de prisa, ya que comenzaría su juicio, hermano, injusto. ¿A quién buscáis? Le esperaban, hermanos, al Señor 40 azotes menos uno. Le esperaba una corona de espinas para ser coronado como rey y salvador del mundo. Yo les pregunto, ¿Él es rey y salvador del mundo, hermanos? Amén. ¿Sí o no? Amén. Claro que sí. Le esperaba una cruz, hermanos, como su trono o como su estrado, y unos clavos adornarían, hermanos, sus manos y sus pies, como prueba de su grande amor por nosotros, ya que Él había venido a este mundo a sufrir por la humanidad maldecida por el pecado. El maestro, fíjense bien, frente a Judas y a esta turbia de soldados y gente, les preguntó: ¿a quién buscáis?
muy suavemente. Fíjense bien, y ellos contestaron a Jesús, ¿cómo? A Jesús Nazareno. Y él contestándole les dijo, hey, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Yo soy. Fíjense, es lo mismo. Yo soy. Verso 5. Este era un título, fíjense bien, despectivo que le daban los sacerdotes y los líderes de Jerusalén al decirle al Señor, Jesús, ¿qué? Nazareno. Ellos no querían decir el Mesías, ellos no querían decir el Hijo de Dios. Por eso decían, Jesús, ¿qué? ¿Se acuerdan que Nazaret era lo peor de Judea? ¿Podrá algo salir bueno de Nazaret? Le decían así porque lo despreciaban. Ese título era despreciativo para decir, ¿quién es este hombre? Jesús Nazareno. Le preguntaron de esta manera, hermanos, para no reconocerlo como el Mesías, Hijo de Dios. ¿Sabes qué? La iglesia reconocemos a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Gloria a todos los cristianos, reconocemos al Hijo de Dios. Gloria a su nombre. Hermanos, le preguntaron de esta manera para no reconocerlo como el Mesías, verdadero Hijo de Dios. Pero al contestarles, yo soy, hermanos, ese nombre tiene poder. Y ese nombre es sobre todo nombre, ya que el primero que lo escuchó fue Moisés en el monte Sinaí. Ese nombre, hermanos, tiene autoridad. En ese nombre se doblará toda rodilla. Ese nombre tiene poder absoluto. Es por eso, hermanos, que Dios le dijo a Moisés en el Sinaí, en la zarza ardiendo, y si voy y si me preguntan quién eres, diles, yo soy el que soy. Ese nombre es el poder, es el nombre infinito de nuestro Dios todopoderoso. ¡Aleluya! Por eso cuando les dice, yo soy, ellos cayeron, dice el Evangelio, retrocedieron y ¿qué? Y se cayeron. Porque el Señor Jesús les habló con el nombre infinito del ser divino que Él era. Gloria a Dios. ¿Entienden eso, hermanos? Algo poderoso. Por eso ellos cayeron a tierra en el verso 6. Eso mostraba también que Él ponía, fíjense bien, hermanos, al maestro nadie le quitó la vida. Al maestro nadie lo podía matar. Ninguna sentencia humana. El maestro dio su vida por nosotros. Ningún poder podía matarlo. ¿Entienden eso? Al gran yo soy nadie lo puede matar. Simplemente, amados hermanos, Él estaba mostrando, al decir yo soy, Él mostraba también que Él ponía su vida como el gran yo soy. Y no que esta gente y los sacerdotes le estaban quitando la vida, sino que Él la estaba poniendo para rescatar a toda una humanidad perdida. Amén. O sea, por eso el Señor le decía, yo pongo mi vida, yo doy mi vida y la volveré a ¿qué?
a tomar. A eso se refería el maestro. Es decir, ¿saben qué? Por eso la profecía decía que como Isaías 53, como cordero fue llevado, ¿qué? Enmudeció, cayó su boca y no dijo nada. Finalmente, hermano, lo llevaron, apresan al Señor Jesús y lo llevan a Anás, puesto que él era más influyente y también era el más relevante líder del Sanedrín, hermano. El asunto es que la gran víctima de su sacrificio perfecto había de ser presentado ante el gran sumo sacerdote llamado Caifás. El maestro, amarrado de pies y de manos. La sentencia para el maestro, fíjense bien, por la blasfemia de decir que él era el hijo del Dios viviente. Si alguien declaraba ser hijo del Dios viviente, hermanos, el Sanedrín declaraba que debería de ser muerto por crucifixión. El maestro es llevado, hermanos, cuando lo sentencian, ¿se acuerdan que lo golpearon? Barbaridad, un juicio injusto. Hermanos, oiga, pues qué mal hizo el maestro, que esta gente, hermano, lo llevaba amarrado de pies y de manos, como si fuera un que, me acordé ahorita, como Trump, ¿no? Ya ve que a todos los migrantes Trump, ¿cómo los transporta? ¿Los amarra de qué? De pies y de manos, y van subiendo así, se suben al avión y se bajan ¿qué? Amarraditos. Una discriminación tremenda. Hermanos, al maestro lo trataron como un tremendo asesino. Y al asesino que deberían de haber crucificado, llamado ¿qué? Barrabás. Pilato le dice: ¿a quién preferís? En la Pascua se suelta a un reo. Aquí tienen a Jesús, ¿qué? Nazareno. Y aquí tienen a Barrabás. ¿A quién prefieren? A Barrabás. Crucifiquen a Cristo. Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. ¿Y soltaron a quién? A Barrabás. Y al maestro, hermanos, comienza el suplicio terrible, hermanos. Es llevado, hermanos, para su ejecución al monte de la calavera, es decir, en arameo el Gólgota, ahí en el verso 17 del capítulo 19. El maestro, al llevar él mismo la cruz, fíjense bien, añadía mayor infamia a su suplicio de llevar la cruz él solo, después de ser azotado y escupido su rostro sangrante. Manos, sangrante su rostro. Lo coronaron con una corona para decir que él era el rey, ¿qué? De los judíos. Le pusieron una corona de espinas. Los romanos eran sanguinarios. Lo azotaron con 40 azotes menos uno. Y escupieron su rostro, lo escupían y se burlaban de él. Carga su cruz rumbo al Gólgota. Su cuerpo, hermanos, muchos dicen que por qué Jesús duró tanto para cargar su cruz y llegar al Gólgota, hermanos, si ya estaba
martirizado totalmente, su cuerpo, hermanos, débil, que él ya debería haber muerto en los latigazos. Y yo simplemente pienso esto, hermanos, él debía cumplir su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque así lo decía la Escritura. Su sufrimiento, él tuvo que pagarlo todo por amor a nosotros. Y él lo soportó, hermanos, por amor a nosotros. Todo, hermanos, el ir él cargando esa pesada cruz sin fuerza alguna, tal vez ya obligan a un hombre llamado Simón de Cirene en el peregrinario, en el suplicio del maestro rumbo al Gólgota. Él fue obligado a cargar la cruz junto, hermanos, con el maestro, esa pesada, cruenta cruz. Lo obligaron a ayudarle. Qué lindo, ¿no? Hermanos, siempre que estemos pasando por un problema fuerte, el Hijo de Dios fue ayudado por un hombre llamado Simón de Cirene a cargar la cruz. ¿Sí se valía? ¿Se vale que nos ayuden, hermano? Sí. Por eso tienes que a tu hermano, tu hermana, al que le tengas confianza, ayúdame, ya no puedo. Ora por mí. Ayúdame, échame la mano. ¿Se puede o no se puede? Por eso el Señor los mandó, ¿qué? De dos en dos. Al mismo Hijo de Dios, al poderoso Hijo de Dios, en su humanidad tuvo que ser ayudado por un hombre llamado Simón de Cirene. La crucifixión en su suplicio, la crucifixión en su amplio significado, colgar de un madero, suspendido entre el cielo y la tierra. Esto era ya una práctica, hermanos, fíjense bien, esto ya era una práctica en el pueblo de Dios. Ahí en Deuteronomio 21, 21 al 23. Si lo quiere leer en su casa puede hacerlo. Esta práctica ya era milenaria en el pueblo de Dios y era ejecutada dentro del mismo pueblo. Es decir, al maestro, los líderes de Israel trataron al Señor Jesús como cualquier hijo desobediente y borracho, ya que la sentencia fue crucifixión según este pasaje de Deuteronomio. Hermanos, la crucifixión era practicada en el pueblo de Dios. Se los voy a leer, miren. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, y lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La crucifixión, hermanos, era aplicada a los hijos desobedientes, flojos, que no querían trabajar, a los que no querían obedecer. Se apedreaba y luego los colgaban, hermano. El maestro era flojo. Para los líderes eclesiales sí. ¿Se acuerdan que decía, este es un qué? Un comilón y un bebedor? ¿Recuerdan? Esa
personalidad adquirieron de Jesús estos líderes? Hey, nuestro Cristo era el perfecto Dios encarnado. Amén o no amén. El que sanó, el que restituyó, el que resucitó a Lázaro. El perfecto Dios. Él no merecía eso. Otro elemento, hermanos, que añadió más vergüenza a la crucifixión del Señor Jesús fue el ser tratado como un vil malhechor. De tal manera, hermanos, fue tratado como cualquier maldiciente, ya que fue sacado de la ciudad para ser crucificado como cualquier reo sentenciado a muerte. Finalmente, hermanos, en el Gólgota crucificado el maestro de los discípulos es crucificado ante dos malhechores, Dimas y Gestas. Uno totalmente arrepentido, el otro, hermanos, un injuriador, según ahí el verso 18 del capítulo 19. ¿Se acuerda que decía Gestas? Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Bájate de la cruz y bájanos. Tú que dices ser el Hijo de Dios. Mudeció y cayó al maestro. Dimas le decía: Gestas, tú y yo tenemos por qué estar aquí crucificados. Tú y yo tuvimos un mal comportamiento. Tú y yo hicimos cosas terribles en Jerusalén. Tú y yo merecemos la muerte de crucifixión. Y es donde, hermanos, hey, Cristo es precioso, hermanos. Aún en la misma cruz, Cristo salvó. Amén. Qué lindo el Señor, hermanos, qué precioso. Todavía tuvo fuerzas del maestro para decir 7 palabras. ¿Cierto o no? Se la voy a leer rápido. Para el otro año, si Dios nos permite, se las voy a predicar. Pero fíjense bien, hermanos. Las palabras que refirió el maestro en la cruz fueron 7 para terminar su obra de salvación en este vasto mundo. Siendo la primera Lucas 23:34. Y Jesús decía, fíjense, en la cruz en medio. Miren, la crucifixión, hermanos, no es como nos la muestran que 1 y luego 2 y luego 3, ¿verdad? No, la crucifixión de 3 era uno aquí, el otro aquí y el más terrible en medio. El que había sido más perverso, reo de crucifixión, lo ponían en medio para que lo miraran más que de frente a las personas. Es decir, que estos dos reos no eran tan malos o no fueron tan malos como el que estaba en medio. Así trataron a nuestro maestro. Qué terrible, ¿no? ¿Pero qué? Qué lindo, porque nos pudo perdonar en la cruz del Calvario. Hermanos, y nos sigue perdonando. Nos sigue perdonando. La palabra que refirió decía: Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. La segunda, Lucas 23:43. Entonces Jesús dijo, cuando le dice a Dimas,
Dima le dice: Jesús, acuérdate de mí, Jesús. Me arrepiento de mis pecados, Jesús. Estoy parafraseando. Mientras que Gestas decía: bájate y bájanos. Dimas decía: me arrepiento, Jesús, creo en tu evangelio, creo en lo que tú has dicho y enseñado. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera pregunta, la tercera palabra, Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Aún en la cruz el Señor se preocupó por su madre. La cuarta palabra, Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo el maestro. Dios se apartó de él porque cargó el pecado de toda la humanidad. La quinta palabra, Juan 5, 19 al 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La sexta palabra, Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, no les daban agua, hermano, les daban una esponja, la remojaba la lanza, les daban vinagre para que el vinagre, hermanos, les ayudara con sus dolores de calambres, porque en la postura que estaban les provocaba, hermanos, calambres y luego asfixia. Y les daban vinagre para que les ayudara un poco a mitigar su dolor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, se le cae su cabecita, entregó el espíritu. Y la última palabra, entonces Jesús, clamando a grande voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todo lo hizo en la cruz. El maestro de los apóstoles acababa de morir. En el Gólgota, pendiente de una cruz, como cualquier criminal, pero con la diferencia de que él era en verdad el Hijo de Dios. Y el gran sumo sacerdote de la humanidad, mostrando la entrada al lugar santísimo, rompiendo el velo y las cortinas que no nos permitían entrar a la presencia del Señor, sino fuera por un sacerdote débil y fallido, igual que nosotros. Hermanos, bendito sacrificio del Hijo de Dios. Por él tenemos salvación y vida eterna. Dele un aplauso al Señor.
Hermanos, estaba el lugar santísimo, con esto termino. El atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Pero aquí, hermanos, fíjense bien, estaba la cortina, pesaba 2 toneladas. Cuando muere el Hijo de Dios, se rasga la cortina. Pero había un velo, hermanos. Estaba la cortina y luego un velo que todo lo tapaba, lo cubría, hermanos. Cuando se rasga la cortina, juntamente con el velo, se rasgó. Y pudimos entrar, libre entrada hacia Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie. Hermanos, venga al lugar santísimo. Tenemos libre entrada. Un momentito, véngase, véngase. El velo está quitado, está roto. Vénganse. Todos vénganse. Vamos a darle gracias al Señor por su sacrificio.